cierto, el problema de la polarización, sí, el problema de la polarización es un problema muy interesante y sobre todo es un problema. Muchas gracias, Cristian Santiago, por el link, te agradezco, para que vamos revisando cositas. ¿Dónde lo encontraste? ¿Por Google o por algún otro lado? Mm, no, por la página de la Univalle. Usted sabe que en el banner ellos tienen como diferentes publicaciones, entonces ellos ya lo tienen publicado. Incluso ya tienen los diferentes conferencias, sí, los diferentes profesores que van a Ah, ok. exponer. Listo. Muchas gracias, Cristian. Listo. Eh, la... Segundo. Buenas noches. Bueno, entonces la teoría de la polarización, como nosotros la vamos a abordar en todos estos días, em, se puede abordar de diferentes maneras. Entonces, obviamente, eh, sería un poco complicado solamente abordar la teoría de la polarización desde un enfoque netamente o netamente estadístico o netamente electrodinámico. Ninguno de los dos enfoques nos sirve per se, digamos, un enfoque combinado, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente lo que nosotros, bueno, vamos a tratar de motivar. Entonces, primero de todo, desde el enfoque electrodinámico, nosotros podemos definir qué es polarización, ¿cierto? Entonces, y después vamos a ver cuál es la relación que hay entre la fase de Berry y la polarización. Yo, de alguna forma, esa fue la razón también por la que quise articular con lo que le interesa al compañero Juan Diego, porque a nosotros nos importa mucho la polarización en la interpretación de la fase de Berry en materiales. Entonces, polarization. Vamos a definir primero que todo qué es polarización de un enfoque electrodinámico, ¿cierto? Entonces, yo puedo considerar lo siguiente. Entonces, miércoles, to understand polarization, voy a hablar un poco de electrodinámica, is useful, is useful to consider an atom in a neutral state with an spherical charge distribution. Entonces voy a considerar un átomo. Este átomo que yo voy a considerar acá tiene una distribución de carga esférica. ¿Eso qué significa que sea neutro? Significa que esta distribución de carga esférica corresponde a la carga total del protón, ¿cierto? Entonces, el electrón se distribuye esféricamente como si fuera un electrón tipo S, como nosotros lo sabemos de mecánica cuántica.
Un segundo. Entonces, ¿cómo puedo yo entender la polarización? La polarización, bueno, entonces yo puedo tener una distribución de carga. Entonces yo voy a decir, escribir que la carga total de este átomo no es otra cosa que la integral triple sobre un diferencial de volumen, ¿cierto? De la densidad de carga del átomo. Entonces la densidad de carga de este átomo o de cualquier sistema físico tiene unidades de Coulomb por metro cúbico, ¿cierto? O carga por unidad de volumen. Entonces, esencialmente la integral sobre un volumen de ρ me va a dar unidades de carga. Listo, muy bien. Ahora, la polarización es el efecto que se produce cuando en presencia de un campo eléctrico el átomo pierde su neutralidad. Entonces, vamos a ver una cosa. Si yo aplico un campo eléctrico a este mismo átomo que tengo acá, este es un átomo neutro, porque como les había dicho, em, la carga total en este radio, la carga total la carga total correspondiente a la parte electrónica es igual a la parte protónica, ¿cierto? Entonces mañana les voy a hacer una aclaración en relación a este aspecto, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes pueden considerar ρ de R, ¿cierto? Esto es una constante alfa que multiplica a E a la menos R sobre 2A sub 0, where A sub 0 is the Bohr radius, así como lo ven en armónicos esféricos. ¿Cierto? Digamos, este es un problema particularmente resoluble en electromagnetismo, ¿cierto? Que naturalmente la densidad de carga viene prendida de la mecánica cuántica, pero yo puedo utilizar el electromagnetismo para resolver este problema. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, le aplico un campo eléctrico a este átomo? Es muy sencillo. Recuerden que los campos eléctricos producen una fuerza eléctrica. Listo. Los campos eléctricos eh, producen una fuerza eléctrica. Segundo, no sé si es que alguien está. A ver. Listo. Los campos eléctricos producen una fuerza eléctrica, por lo tanto, en presencia del campo eléctrico, yo tengo un campo eléctrico en esta dirección. La fuerza eléctrica viene dada por la carga, por el campo eléctrico. O sea que una carga positiva se va a desplazar en la dirección del campo y una carga negativa se va a desplazar en dirección contraria al campo. Yo tengo un electrón acá, ¿cierto? Tengo este electrón. Entonces, la fuerza que actúa sobre el electrón va en dirección contraria a la que actúa sobre el campo, o a la dirección del campo, perdón, por este signo menos. Muy bien, entonces, esta, esta densidad circular en azul que yo tenía antes
se va a desplazar hacia la derecha si el campo eléctrico va orientado hacia la izquierda. Listo, muy bien. Y la carga positiva, entonces va a quedar desplazada hacia la izquierda, de forma tal que las dos distribuciones de carga van a estar a una separación de D. Listo, entonces ellas van a estar separadas. Permítanme, lo hago en blanquito. Sus centros de masa, que sería un centro de masas, que sería el otro centro de masas, y la separación entre centros de masas sería de D. Esta es la distancia entre los centros de masa. Entonces, antes la distancia entre los centros de masa de las distribuciones de carga era cero. Ahora, a consecuencia, se ha formado un dipolo, es decir, una región que es netamente positiva y una región que es netamente negativa. Esta región de acá, esta región de acá que yo voy a pintar, chicos, es una región que es netamente negativa. Y esta región de por acá va a ser una región que es netamente positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico lo que acaba de hacer es que acaba de inducir un dipolo. Así es como nosotros lo llamamos. Una configuración donde hay una porción de carga positiva y una porción de carga negativa. ¿Por qué yo escojo esto como, de alguna forma, porque lo estoy escogiendo como instrucciones esféricas para que las cargas sean iguales? Esto es una carga más y esta de acá es una carga menos. Entonces yo puedo modelar este dipolo eléctrico de acá, lo puedo modelar como una carga puntual negativa de este color, que es muy fácil determinar el valor de la carga, es supremamente fácil, ¿cierto? Simplemente es una integral muy sencilla. Y de este otro color, una carga puntual positiva. Por aquí. Listo. Entonces, esta carga de acá es una carga, por ejemplo, yo podría decir que esto es Q igual Q1 igual a menos Q mayúscula, y puedo decir que esta carga de acá sería Q2 igual a más Q mayúscula. Entonces, eso es un dipolo eléctrico, ¿cierto? Y yo puedo decir que el vector dipolo eléctrico es un vector P. No podría definir de hecho, el vector dipolo eléctrico
Literalmente, uno lo puede definir como uno quiera, ¿cierto? Entonces, en cualquier dirección. Entonces, por convención, eh, si el campo eléctrico, ¿cómo va el campo eléctrico? El campo eléctrico, yo por ejemplo tengo acá una carga puntual positiva y acá tengo una carga puntual negativa, ¿cierto? Es una carga de prueba, entonces, ¿qué campo eléctrico produce esta carga positiva? Va, va entrando la carga positiva, ¿cierto? Este campo eléctrico de acá, ¿sí o no? Entonces, ahora, si la carga que produce el campo eléctrico fuera positiva, no negativa, sino que fuera positiva, entonces las líneas de campo van saliendo de ella, ¿cierto? Entonces, acá las líneas de campo van saliendo. Acá yo hago este dibujo un poquito mejor porque yo creo que eso quedó como confuso. Entonces, esta es una carga puntual positiva. La carga puntual positiva tiene líneas de campo eléctrico de esta forma. ¿Eso qué significa? Que si ustedes colocan en el alrededor de esta carga otra carga de prueba positiva, la carga de prueba positiva va a tender a acelerarse en esta dirección, ¿cierto? Ahora, si fuera una carga puntual negativa la que está produciendo el campo eléctrico, entonces una carga puntual de prueba positiva tendería a acelerarse en la dirección de la carga negativa, ¿cierto? Muy bien, entonces la carga de prueba siempre es una carga positiva, ¿cierto? Entonces va saliendo, si el campo eléctrico lo está produciendo una carga positiva, las líneas de campo van saliendo, ¿sí o no? Entonces, por definición, nosotros podemos definir el vector dipolo, lo podemos definir como un vector que va de la carga negativa a la carga positiva, y este vector dipolo de acá no es otra cosa que la distancia que separa los centros masos de las cargas por la magnitud de la carga. Este es el vector dipolo. Listo. Ahora, por ejemplo, yo podría considerar la molécula de agua. Entonces, now, let's consider the water molecule. La molécula de agua es una molécula que tiene dos hidrógenos y un oxígeno, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar acá el hidrógeno por un lado y el oxígeno por el otro. El oxígeno, debido a la distribución de su función de onda, tiene dos regiones de carga negativa distribuidas de esta forma y el oxígeno tiene dos regiones de carga positiva distribuidas de esta forma, delta más, delta más. Entonces, ustedes háganse de cuenta que el agua se puede modelar como si fueran dos dipolos, ¿cierto? Estos se llaman dipolos permanentes. Esto se llama induced dipole. Son induced dipole moment. Entonces, el momento dipolar inducido. Y esto se llama un permanent. Esto es permanent dipole moment. Muy bien. Entonces, acá es como si hubieran dos dipolos, observen, de menos a más y de menos a más. Entonces, es dipolo, un momento dipolar P1, este es un momento dipolar P2, y si ustedes suman estos momentos dipolares, si los suman vectorialmente, obtienen un momento dipolar total P igual a P1 más P2. Por lo tanto, el agua exhibe un momento dipolar permanente. Se dice que todo sistema que exhiba un momento dipolar permanente es un sistema que, o inducido, es un sistema que está polarizado. Voy a colocar acá. Any physical system that exhibits a dipole moment it is said to be polarized.
Todo sistema físico que exhibe un momento dipolar se dice que está polarizado. ¿Qué significa polarizar? La palabra polarización significa que hay unas regiones de carga eléctrica negativa y unas regiones de carga eléctrica positiva que se han creado. Eso es lo que significa la palabra polarizar. Literalmente significa eso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, eh, hay que distinguir este caso. Bueno, acá lo que polarizó es un campo eléctrico. Siempre que hay polarización, es decir, siempre que hay regiones de carga perfectamente distinguibles, entonces yo también puedo definir un campo eléctrico en esa región. Por ejemplo, si yo colocara una carga de prueba por acá, esta carga de prueba tendería a alejarse de la carga positiva y acercarse a la carga negativa. Por lo tanto, el campo eléctrico en este caso va en dirección contraria de la polarización. Siempre que hay una polarización, chicos, siempre que hay una polarización, absolutamente siempre va a existir un campo eléctrico. Por lo tanto, la polarización va a quedar dada en términos del campo eléctrico. Electrodinámicamente es así. Listo. Muy bien. Eh, ahora, este caso del agua es un caso particular de un conjunto de moléculas que se llaman moléculas polares. El agua es una molécula polar porque tiene un momento dipolar permanente. Polar molecules. Cuando hay un libro de electrodinámica, el único libro de electrodinámica que yo conozco que trata la polarización como un fenómeno dependiente de la temperatura es realmente el libro de Jack Van der Linde, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Por ejemplo, voy a hablar un poquito de los materiales dieléctricos. Listo. Entonces, dielectric material. Un material dieléctrico es un material que en ausencia de campo eléctrico, su polarización es cero. Hablamos de la polarización de un solo átomo y hablamos de la polarización de moléculas, pero ¿cómo sería, por ejemplo, un material dieléctrico? Por ejemplo, en ausencia de campo eléctrico, ustedes podrían ver que el material dieléctrico va a estar compuesto por varios momentos dipolares, ¿cierto? Estos serían los momentos dipolares dentro del material y ustedes podrán muy bien observar que los momentos dipolares están orientados aleatoriamente. Listo. Ahora, este material dieléctrico tiene un equilibrio de carga, es decir, la carga neta de este material dieléctrico es cero, ¿cierto? Más la carga, más la densidad de carga ligada no es cero. Y la densidad de carga ligada es una densidad de carga que tiene que ver con la polarización. Si ese material está polarizado, tiene una densidad de carga ligada. La densidad de carga ligada, que se llama bound charge density, es igual a menos el gradiente, perdón, menos la divergencia del vector polarización, ¿cierto? Y ahora lo que, digamos, se puede hacer es que ustedes la ley de Gauss para el campo eléctrico la pueden reexpresar de esta forma.
Recuerden que la divergencia del campo eléctrico era igual ¿a quién? A Rho, ¿cierto? Que es la densidad de carga. Más, sin embargo, la densidad de carga la pueden expresar como la densidad de carga libre más la densidad de carga ligada. La densidad de carga a la que yo hago referencia en este material dieléctrico es una densidad de carga ligada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago yo para saber si este material es un material polar o no es polar? ¿Está polarizado o no está polarizado? Bueno, pues, por ejemplo, yo podría hacer, chicos, de alguna forma, lo que yo puedo hacer es que puedo hacer una suma vectorial. Yo puedo hacer una suma vectorial de los dipolos, ¿cierto? Y mirar a ver si hay un dipolo neto. Lo mismo pasaría con un material magnético. Entonces, resulta que la electrodinámica sola no me puede decir por qué a temperatura finita, muy posiblemente un material que a temperatura cero está polarizado, porque a temperatura finita su polarización es cero. ¿Cierto? Listo. Ok, bueno. No, no. De pronto, la permeabilidad eléctrica no es uno. ¿Por qué dices tú eso? ¿O a qué te refieres? O sea, me refiero a que la densidad de carga no debería estar dividida Ya, entre ya, la ya. permitida Sí, 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 divergencia exactamente. del No, campo no. eléctrico. No, no es que sea uno, y no que yo me equivoqué, que son dos cosas diferentes. ¿Sí o no? Entonces, esas son dos cosas diferentes. Listo. Bueno, entonces, porque por ejemplo aquí, digamos, tú puedes hacer una redefinición de esto, Cristian Santiago. Mira que si tú reemplazas, te queda la divergencia de, entonces sería igual a rho libre más la menos divergencia, ¿cierto? De la polarización, y aquí es epsilon sub cero, ¿cierto? ¿Qué sucede acá? Que si tú reorganizas estas ecuaciones, entonces a ti te queda lo siguiente, que la divergencia de un campo es epsilon sub cero por el campo eléctrico más la polarización es igual a rho libre. Y este campo de acá es el campo que se llama desplazamiento eléctrico. ¿Listo? Entonces, el desplazamiento eléctrico esencialmente es un vector que me da información sobre el campo eléctrico y sobre el estado de polarización de mi material, si mi material está polarizado o no está polarizado. Ahora, si yo sumo vectorialmente acá,
Si yo sumo vectorialmente acá, chicos, existe la posibilidad que yo sumo todos los dipolos vectorialmente, esto me dé cero, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿eso por qué puede pasar? Entonces ya les voy a explicar. Eso puede pasar por varias razones. Entonces, primero que todo, eso puede pasar porque la estructura de electrónica del material está orientando aleatoriamente los dipolos eléctricos, tal cual como pasa en el caso, exactamente como pasa en el caso de la magnetización en los materiales paramagnéticos. Los momentos magnéticos están orientados aleatoriamente y por lo tanto la suma de los momentos dipolares magnéticos es cero. La magnetización es cero. Segundo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué puede suceder y the sum over I of pi vector is equal to zero? ¿Cierto? Entonces, primero que todo, entonces puede ser random orientation of the dipole of the electric dipole moments. Random orientation of the electric dipole moments. ¿Y por qué? Entonces acabo de colocar due to the electronic structure. Simplemente porque la estructura electrónica orienta los momentos dipolares de esa forma particular. Eso es todo, ¿cierto? Así como la estructura electrónica de un material paramagnético orienta los momentos magnéticos de esa forma particular, por la estructura de spin, porque son átomos tipo S o porque son átomos tipo P y están organizados de cierta forma, bueno, yo qué sé, por cualquier cosa. Ahora, hay otra razón, inclusive en materiales cuya estructura electrónica favorece la polarización, entonces también es random, random orientation of the electric dipole moments due to thermal fluctuations. En este punto es donde se convierte en importante, en este punto se convierte en importante una teoría termodinámica de la polarización. Here, entonces, to understand polarization
in the presence of thermal agitation, we require a thermodynamic theory of polarization. Listo. Muy bien. Entonces, la teoría electrodinámica, de pronto, dado un campo eléctrico, me podría permitir determinar la polarización, ¿cierto? Entonces, digamos, eso está claro. Entonces, más sin embargo, la teoría electrodinámica es incapaz de hacer predicciones en presencia de agitación térmica, ¿cierto? Si yo tengo una agitación térmica, la teoría termodinámica realmente no me puede decir mucho sobre el estado de la polarización, ¿cierto? Y si yo quisiera, yo puedo trabajar, digamos, a grandes rasgos, yo puedo entender la polarización, ¿cierto? Yo puedo entender la polarización a grandes rasgos electrodinámicamente. ¿Cómo? Yo a grandes rasgos puedo entender la polarización electrodinámicamente con la densidad de carga ligada, bound charge density, que es el menos gradiente, perdón, la menos divergencia de la polarización, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Que si yo integro, por ejemplo, este término de acá con respecto a un volumen e integro este de acá con respecto a un volumen, ¿cierto? Entonces, esto se me va a convertir, recuerden que la integral de una divergencia es un flujo, ¿sí o no? ¿Cómo queda, por ejemplo, si yo, a ver, vamos a repasar un poquito electrodinámica por aquí. Yo tengo que la divergencia del campo eléctrico es igual a rho sobre epsilon sub cero. ¿Qué pasa si yo integro aquí con respecto a D3R? Esto D3R, ¿cierto? Bueno, pues esto es la carga sobre epsilon sub cero, ¿sí o no? Y este término de acá sería ¿quién? Este término de acá se me va a convertir en la integral doble sobre una superficie cerrada, ¿cierto? De E, producto punto con el diferencial de superficie. ¿Y esto es qué? Esto es un flujo eléctrico. Flujo eléctrico por una superficie cerrada es E punto diferencial de área, y esto es igual a la carga encerrada por S sobre epsilon sub cero, ¿cierto? Entonces de acá también, obviamente, uno podría decir que la densidad de carga por acá, bueno, la carga ligada realmente, de bound charge, es igual a menos la integral doble sobre una superficie cerrada del flujo de la polarización, ¿sí o no? Bueno, muy bien, digamos, estos son aspectos de electrodinámica que discutiré un poquito el día de mañana. Entonces, a lo que yo quería hacer referencia acá es que típicamente cuando la polarización es igual a cero es porque hay una orientación aleatoria de los momentos eléctricos dipolares, ¿cierto? Y esa orientación aleatoria se puede deber a dos factores.
Hay un factor electrodinámico y hay un factor térmico. Si yo quiero entender el factor térmico, entonces obligatoriamente, chicos, obligatoriamente necesito una teoría termodinámica, ¿cierto? Para este problema. Ahora, en el libro hay algunos textos, como yo digo, muy poquitos, pero hay algunos textos de electrodinámica que tratan la teoría estadística de la polarización, ¿cierto? Entonces, Statistical Theory of Polarization. Listo. Ahora tiene mucho sentido si yo les digo a ustedes, chicos, ¿para dónde vamos? Vamos a derivar la función de Linhart a partir de una suma de Matsubara para la polarización. Ahora sí tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene sentido utilizar Matsubara y las funciones de Green a temperatura finita? Porque nos permiten a nosotros ver cómo evoluciona la polarización de un sistema cuando yo voy cambiando la temperatura, ¿cierto? Entonces ahora sí tiene sentido utilizar Matsubara. Bien. Entonces, Em, mm, realmente el Statistical Theory of Polarization es un aspecto en donde yo lo que quiero ver es cuál es la dependencia de la polarización con la temperatura. Yo puedo decir que esto es thermal. Why do we study statistical theory of polarization? This is thermal agitation. Thermal agitation and temperature dependence of polarization. Agitación térmica y dependencia de la temperatura de la polarización. Para eso, obviamente, necesito un modelo estadístico. Bueno, entonces, digamos que eso es más o menos como una idea muy general a lo que necesitamos hacer referencia, ¿cierto? Bueno, muy bien. Permítanme, yo coloco acá el color blanquito. Listo. Em, mm, lo que yo voy a hacer, no, obviamente hoy no alcanzo, pero es que de alguna forma eh, mi hermanito. Dios santo. Bueno, entonces, de alguna forma, em, yo puedo derivar una expresión para la susceptibilidad que yo puedo corroborar con Matsubara, ¿cierto? En algún límite. Entonces, here, what we are interested in, un segundo, chicos, que mi hermano me está escribiendo unas vainas. Bueno, entonces here what we're interested in is
Polarization and perfect, digámoslo así, in the electric susceptibility and the electric susceptibility of a perfect gas. Este es un problema clásico, clásico, clásico de la física estadística, este problema de acá. ¿Listo? Entonces, eh, para eso, lo que yo puedo considerar entonces reference. Si están viendo electrodinámica, una referencia importante es el libro de Classical Electromagnetic Theory de Jack van der Linde. Es un libro muy importante, sobre todo porque este libro discute la teoría estadística de la polarización. Entonces, discusses the statistical theory of polarization. Listo, bueno, bueno, y una cosa, y en términos de la mecánica estadística, realmente cómo va esta vaina acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que la mecánica estadística puede hacer para poderme decir cuál es la polarización? Ojo, yo acá, cuando yo les digo que yo sumo los vectores, ¿esto es qué? Esto es un promedio vectorial, ¿cierto? Es una suma vectorial. La mecánica estadística es lo que hace es que hace un promedio de ensamble, es decir, un promedio sobre todos los diferentes estados energéticos y cómo contribuyen a una temperatura particular, ¿cierto? Entonces, y en este libro, ellos definen la polarización, la media de la polarización de esta forma. P sub J, el valor esperado de P sub J sería el valor esperado de P coseno de teta. ¿Quién es teta? Simplemente es un ángulo medio, es el promedio de los ángulos que forma cada vector de polarización con el eje Z. Ese es teta, ¿cierto? Entonces, y esto sería de esta forma. Esto me queda a mí como la integral de P coseno de teta por E a la menos beta del Hamiltoniano, ¿cierto? De EJ, un campo eléctrico EJ por diferencial de omega, que sería el volumen del espacio de fase sobre la integral de E a la menos beta, el hamiltoniano que depende de este campo eléctrico por el diferencial del volumen del espacio de fase, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y in statistical mechanics, there is an important quantity known as the partition function. Zeta of beta defined as. Para yo poder evaluar, para yo poder evaluar un observable macroscópico como la polarización, requiero del conocimiento de la función de partición, ¿cierto? Entonces, la función de partición zeta de beta es igual a quién. Entonces, sería igual a la integral de e a la menos beta h, que depende de un campo eléctrico EJ,
por el diferencial de omega, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, em, estos son problemas, chicos. Estos son problemas que no son tan sencillos de tratar. Bueno, aquí hay varios que no han visto mecánica estadística. David ha visto mecánica estadística. De pronto el curso estuvo un poco aporreado para David porque le pasaron algunas cosas, entonces hay que repasar algunas cositas, ¿cierto? Sobre todo, David, es muy importante, por ejemplo, y también Pedro Luis, es muy importante tener en cuenta cómo se evalúa una función de partición para el caso clásico y cómo se evalúa una función de partición para el caso cuántico, ¿cierto? Son dos cosas perfectamente diferentes, ¿sí o no? Entonces, yo les voy para llegar a la polarización pues, del gas de electrones, ya con esto termino. Bueno, si yo estoy buscando estudiar la polarización del gas de electrones, necesito para evaluar la función de partición, necesito un Hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, to evaluate, to evaluate zeta of beta equal to the integral of e to the minus beta h, which depends on the electric field EJ. And here we have uh, the volume of the phase space. We require an expression for the polarization in terms of the, no, acá no, we require an expression for the Hamiltonian. Y obviamente esto va a depender de beta dependiendo de la expresión del Hamiltoniano, ¿cierto? Entonces va a haber diferentes dependencias de la temperatura o de la función de partición con la temperatura. Listo. Muy bien. Now, let's express the polarization in terms of the partition function. Entonces, básicamente acá, con esto ya termino, acá lo que vamos a llegar es que vamos a llegar, chicos, a la aplicación de la termodinámica, pero a un gas perfecto, a un gas ideal en presencia de campos eléctricos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, from Helmholtz free energy, a partir de la energía libre de Helmholtz, entonces yo puedo escribir que el diferencial de energía libre es igual a menos la entropía por el diferencial de tiempo menos la presión por el diferencial de tiempo, no de temperatura. Oiga, como me pone a mí ya la noche, es que de tiempo. Menos la polarización por el diferencial de campo eléctrico es J, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de acá yo puedo decir lo siguiente. Ustedes saben muy bien que at fixed temperature and at fixed volume, véalo acá. Entonces, depolarization reads
Entonces, la polarización se lee de esta forma. Polarización sería igual a la menos derivada parcial de la energía libre de Helmholtz, ¿cierto? Con respecto al campo eléctrico E sub J para temperatura y volumen constante, ¿cierto? ¿Cómo sé yo eso? Bueno, muy fácil, porque yo sé que la diferencial total de energía libre ha de ser la derivada. Si la energía libre, obviamente, la energía libre depende de la temperatura, del volumen, del campo eléctrico en este caso, entonces esto sería la derivada de F con respecto a la temperatura por el diferencial de temperatura más la derivada de F con respecto al volumen por el diferencial del volumen más la derivada de F con respecto al campo eléctrico EJ por el diferencial de campo eléctrico EJ. Y ustedes simplemente por comparación, chicos, pueden llegar a que la entropía sería menos la derivada de la energía libre con respecto a la temperatura para volumen y campo eléctrico constante. La presión sería igual a menos la derivada de la energía libre con respecto al volumen para temperatura y campo eléctrico constante. Y la polarización esencialmente sería la menos derivada de la energía libre con respecto al campo eléctrico para temperatura y volumen constante, ¿cierto? De esta forma, ¿sí o no? Si, por ejemplo, yo digo que la función de partición now, I can claim that the partition function reads, la función de partición se puede leer de esta forma: z es igual a e a la menos beta por la energía libre, y de aquí logaritmo natural de z. Entonces, para un sistema de n partículas, pues, entonces esto sería menos beta por f, ¿cierto? Así que f, de acá f, la energía libre sería igual a menos uno sobre beta por logaritmo natural de z, ¿cierto? Entonces, así la polarización, yo simplemente reemplazo en la polarización therefore, in terms of z n of beta, polarization reads, la polarización se lee como P es igual a uno sobre beta por la derivada parcial del logaritmo natural de Zn con respecto al campo eléctrico. Entonces, obviamente, por ahí va a haber, de alguna forma, la función de partición ha de tener que depender del campo eléctrico, ¿cierto? No sé cómo, pero pues obviamente tiene que depender del campo eléctrico. Un aspecto importante es que como yo estoy tratando con n partículas, chicos, y obviamente esto no es un curso de mecánica estadística, igual como algunos de ustedes podrán ver en mecánica estadística, ese curso, chicos, es muy importante. Es más importante que cuántica. Es muy, porque ustedes por lo menos tienen la Edison en cuántica 2. En mecánica estadística no hay nada en la Universidad de Pamplona, ¿cierto? Nada es nada. Y nunca ha habido. El semestre que la di yo, un solo semestre ahí, digamos, tratando con Pedro, con Oscar, con David, eh, y uno trataba, digamos, de hacer algunas cositas. Entonces, pero mecánica es muy importante. Deben de saber mecánica estadística, entonces yo voy a abrir también un espacio para que discutamos mecánica estadística con algún nivel de propiedad. Pues entonces, por último, les quiero recordar esto. Vean.
En mecánica estadística, uno llega a este resultado, que la función de partición para n partículas indistinguibles, esto queda como 1/n por un factor h a la 6n, ¿cierto? Que multiplica a la función de partición de una partícula a la n. Entonces, ¿ese h es la constante de Planck? Pues resulta que sí, pero ese h simplemente nosotros lo trabajamos acá como un factor de normalización de la función de densidad en el espacio de fase, ¿cierto? Entonces, y después, obviamente, uno tiene que redistribuir la función de partición en algunas componentes. Nosotros vamos a tratar, para este tema de la polarización, vamos a tratar con la componente rotacional, pero obviamente la polarización digamos, puede tener varias contribuciones. Puede tener la rotacional, puede tener la traslacional. Más sin embargo, el campo eléctrico actúa es sobre la componente rotacional, ¿cierto? Y como estamos sacando acá la derivada, ojo que esta es la derivada con respecto al campo del logaritmo natural de la función de partición, ¿cierto? La función de partición va a tener contribuciones, va a ser un producto ¿de quién? De la contribución rotacional por la contribución translacional, por la contribución vibracional, y si le sacamos el logaritmo a esto, queda una suma, ¿cierto? Y cuando diríamos con respecto al campo, si vemos con respecto al campo, solamente las contribuciones que dependan del campo van a terminar apareciendo en el resultado final de la polarización, ¿cierto? O sea, solamente Z rotacional. Mañana, para comenzar, vamos a hacer algunos ejercicios de la función de partición que son muy importantes. Voy a trabajar un poquito el modelo armónico para el gas ideal, para hallar la capacidad calorífica del gas ideal. Listo. Y vamos a hacer una pequeña corrección ahí del gas ideal, como para que nos vamos ambientando para poder llegar a la susceptibilidad. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a la susceptibilidad de Curie, y la susceptibilidad de Curie nos va a enseñar que la polarización realmente, entonces en el régimen de Curie, yo lo puedo escribir por acá para que ustedes lo tengan presente para mañana. Curie's Law. Pierre Curie no trabajaba solamente en magnetismo. Lo que Pierre Curie hacía era que Pierre Curie, de alguna forma, eh, Pierre Curie, mm, lo que el hombre hacía era que él trabajaba en los efectos de la temperatura en la electrodinámica. Eso era lo que Pierre Curie hacía, ¿cierto? Entonces, la ley de Curie, chicos, simplemente dice lo siguiente, que la susceptibilidad depende de uno sobre la temperatura, lo mismo la polarización. Entonces, la susceptibilidad dieléctrica en un cierto régimen, ¿cierto? Es igual a n, que es una densidad por el momento, sería mu al cuadrado sobre 3 epsilon sub 0 k sub b por t. Y esto es proporcional a 1/t, ¿cierto? ¿Qué es lo que es Weiss-Curie? ¿Cierto? Entonces dice, ¿cómo es que es lo que es Weiss-Curie? Entonces, Weiss-Curie es una corrección a Curie que dice que la susceptibilidad es proporcional a la magnitud de T menos T crítico a la gamma, donde gamma es -1, ¿cierto? O sea, ya se llama critical exponent en la teoría de transiciones de fase. Y queremos llegar nosotros también al exponente crítico. Pero entonces, para eso nos vamos a tomar el día de mañana para que vayamos viendo. Y ya el miércoles sí le metemos a Matsubara con propiedad. Listo. Entonces, yo igual les voy a compartir